las fuerzas influyen precisamente en un estado acuoso. Claro, es que tienen que variar porque los principios en medio líquido son diferentes en terrestre. O sea, yo no soy experto en biomecánica, pero pues yo sí en el laboratorio donde yo trabajo tengo especialistas en eso y colaboro con esa parte. Correcto. Tenemos piscina ergonómica, tenemos cicloergómetro, tenemos Ujú. banda y pues usted sabe, doctor, que eso tiene una constante ergonómica, cada cosa de estas. Claro que sí. Sí, pues muy bien. Muy Estamos en... buenas tardes. Sí, muy Bueno, buenas tardes. buenas tardes. Un gusto saludarlos desde Mérida, Yucatán. Ya Ok, vamos a iniciar la programación para el ok. streaming por redes sociales. Cuando yo vuelva a poner mi audio adelante, el licenciado Alejandro empieza con al doctor, al doctor Barbosa y también al doctor Jorge como cojos, anfitriones, y ya Ya. iniciamos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Doctor Barbosa, le voy a hacer llegar el link o de la grabación de la clase bueno, de la ponencia que di yo sobre la natación consciente. Ok. Hablamos obviamente de sensopercepciones, hasta me quedé hasta lo que son las cadenas cinéticas o las cadenas musculares, y después voy a Ex. hablar un poquito de las bases de los principios de la metodología del entrenamiento deportivo. Muy interesante. Inclusive me gustaría también que me enviaran la charla del doctor que va a hablar de biomecánica para pasarlas por el grupo Sport International. Sí, claro que sí, Chévere. cuente con ello. Chévere. Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí todos reunidos en este diplomado en ciencias aplicadas al deporte, en este caso a las aguas abiertas. El día de hoy tenemos una conferencia magistral por parte del doctor Alfonso Barbosa Domínguez. Él es maestro en fisiología aplicada al deporte. Él está haciendo un postdoctorado en epigenética, colaborador de la Federación Internacional de Sí, Medicina Deportiva. buenas tardes. Buenas tardes. Todavía no estamos en Facebook. Ah, ok. Ahorita Bueno, que ahorita, yo avise, por favor. Sí, gracias. bueno, sí, Alejandro, claro. Alejandro, Dígame. yo ya terminé el doctorado y el postdoctorado. Excelente, pues felicidades. Felicidades. Sí, Eso sí. ya yo me quedé atrasado con este currículum que ya tenía de usted desde que iba a estar por acá en México con nosotros en el Congreso Claro, Internacional. cuando yo iba a ir, y lo había acabado de terminar, el PhD en epigenética y el postdoctorado en neurofisiología. Ya esa parte la... Mm. Ahora estamos sacando 3 libros, un grupo cubano, el otro con un grupo español y otro con un grupo de amigos rusos. Vamos a ver cómo nos va con eso. Me comentaba que viaja en estos días, ¿hacia dónde? Cuba, A a Cuba. Cuba, sí, al Centro de Medicina de la provincia de Graham y a la Universidad de Granada. Sí, Vamos a hacer allá excelente. unas mediciones. Hace poco, en uno de los congresos que nosotros convocamos, una de las líneas de exposición, de exposición de investigaciones, fue precisamente la epigenética. Sí, la epigenética hoy en día está Adelante. pues pasando, o sea, está incidiendo mucho en el deporte. ¿Sí? Parece que ya estamos al aire, ya estamos en streaming, así es que para nosotros es un gusto darle la bienvenida a toda la gente que nos va a estar observando a través de nuestras redes sociales y a la gente de esta sala Zoom, al alumnado que está cursando el diplomado en ciencias aplicadas al deporte, en específico al deporte de la natación en aguas abiertas. Para el día de hoy tenemos un invitado especial, el cual yo voy a compartir un poco de su trayecto, su hoja de vida, para que todos tengan del conocimiento de la calidad de nuestros ponentes en este ejercicio de la capacitación y profesionalización en el medio acuático en aguas abiertas.
Está con nosotros el doctor Alfonso Barbosa Domínguez, maestro en Fisiología Aplicada al Deporte, ya con un doctorado y un postdoctorado tanto en epigenética como en temas de investigación científica relacionado con lo que es la natación. Colaborador de la Federación Internacional de Medicina Deportiva, él es colaborador del Colegio Americano de la Medicina del Deporte, especialidad de natación, representante del LASCA en Ecuador, asesor internacional en Fisiología Aplicada al deporte de la Asociación Hispanoamericana de Deportes, entre mucho más. Y el día de hoy, pues bueno, él nos tiene un tema interesantísimo. Él es colombiano, radica en Ecuador. Le damos la bienvenida al doctor Alfonso Barbosa. Adelante, doctor, un gustazo. Bueno, primero que todo, pues agradecer la invitación de Alejandro. Eh, Me parece que estos espacios académicos son supremamente importantes para, primero, compartir las experiencias de uno. Segundo, sé que hay gente con mucha experiencia en lo que es deportes acuáticos y subacuáticos, no solamente la parte de natación de aguas abiertas. Y tercero, bueno, la idea es que a medida que vamos socializando los trabajos, pues creemos nosotros que vamos aportando al deporte iberoamericano, ¿no? Entonces, como ese es como el objetivo que uno... Y gracias por la invitación, Alejandro, de nuevo, muy amable, darme esta oportunidad pues para compartir la experiencia. Les comento, todavía soy nadador máster, todavía compito en mi categoría. En estos momentos estamos, bueno, practico la natación, fui campeón centroamericano y suramericano, campeón suramericano en 100 metros libre y campeón centroamericano en 200 mariposa, pero pues a raíz de eso eh, me, me, me inicié en la natación, ¿no? Y luego ya empecé a trabajar en el área pues acuática en las diferentes federaciones de mi país. Y posteriormente, pues ya le toca a uno empezarse a actualizar, empezarse a incrementar más en esta área. Como fisiólogo deportivo, pues es interesantísimo esta parte de la evaluación, que es lo que vamos a hablar hoy, del seguimiento, de la interpretación y cómo se aplica esto a los macrociclos, mesociclos, microciclos, morfociclos, y de alguna manera, pues, integrar todos estos conceptos que uno tiene, sobre todo que uno tiene que ser organizadito en lo que hace, básicamente eso. Entonces, voy a compartir la presentación, Alejandro, ¿sí? ¿No hay problema? Sí, adelante, doctor. Y bueno, nos apoya el doctor Jorge Ochoa Torres de México, quien se queda como coanfitrión Ya, de esta sala. Así es ok, que adelante, doctor Barbosa, todo suyo al escenario. ok. ¿Sí la están viendo ahí? Sí, Espérate. ya iniciamos. Ok, entonces, eh, bueno, el tema que vamos a, a compartir con ustedes es análisis y control del rendimiento deportivo en deportistas máster. Eh, Recordemos que la categoría máster, mucha gente lo entiende como que ya es la gente que no, digámoslo así, que no tiene cierto rendimiento deportivo, cierto nivel deportivo. Y de hecho, pues la natación fue el primer deporte que creó la categoría máster para que los que entrenamos por mucho tiempo pudiéramos hacer la etapa de desentrenamiento que debe de realizarse cuando usted ha tenido esos periodos de, de exigencia en el deporte. Esto lo toco yo porque a partir de la natación se abrieron las categorías máster en los demás deportes. Entonces, ese es como el primer punto allí. Y segundo, es interesante que a pesar de que usted tenga cierta edad, de todas maneras se sigan haciendo los controles debidos porque
Pues la natación es un deporte, como estábamos platicando antes de la conferencia, es un deporte que se maneja en un medio líquido y eso cambia totalmente la connotación hemodinámica, anatómica, bioquímica y metabólica del cuerpo humano. Generalmente los deportes se manejan en tierra y estamos acostumbrados nosotros a hacer deportes en bipedestación, sin agua. Solamente tenemos ahí unas variables como las corrientes de aire, la presión atmosférica, pero ya cuando nosotros nos metemos al agua, cambia totalmente las condiciones, los principios físicos, los principios hidrodinámicos, los principios de la física a nivel de líquidos, a nivel de temperatura. Y entonces esto hace que tengamos en cuenta muchos aspectos para poder nosotros pues, poder movernos, desplazarnos de una manera eficiente y eficaz en el agua. La experiencia que nosotros vamos a exponerles hoy es a través del Centro de Medicina Deportiva, donde yo soy, pues trabajo en el laboratorio de fisiología, soy el coordinador científico y de fisiólogo. Y como les dije, pues esto me ha llevado a tener un aspecto en la natación como ex campeón centroamericano y suramericano. Y bueno, he estado también en varios campeonatos mundiales y olímpicos. Y pues ya a la hora de retirarme, opté por entrar a la categoría máster, sin dejar de lado la parte de investigación en lo que son deportes acuáticos y subacuáticos. Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de natación y deportes acuáticos y subacuáticos, está inmersos varios deportes, como es el agua, las aguas abiertas, rugby subacuático, hockey subacuático, monoaleta, bialeta, apnea dinámica, estática, triatlón, la clásica, waterpolo, nado sincronizado, saltos ornamentales y otra serie de deportes que se derivan de estos deportes que acabo de nombrar. Como dato curioso, tenemos que tener en cuenta que a nivel estadístico la gente dice el 35% de la población mundial dice que puede nadar por sí sola. El 18% de la población mundial practica natación. Y el 2% de la población mundial domina las 4 técnicas de la natación. 6 de cada 10 hombres, eso equivalente al 57%, dice que sabe nadar. Y una de cada 3 mujeres, o sea, un 32%, dice que sabe nadar. O sea que, de acuerdo a estos datos, los que estamos inmersos en la natación, en los deportes acuáticos, tenemos una gran diferencia con otros deportes. Y de acuerdo a esto, entonces vemos que adaptarse al medio acuático, manejar el medio acuático y dominar el medio acuático no es fácil. Por eso, los nadadores tenemos ciertos privilegios para realizar otros deportes en tierra, lo que no es tan fácil cuando usted maneja y domina deportes terrestres y pasa al agua. Vuelvo y repito, son cambios ortostáticos, kinestésicos y sinestésicos que se dan desde el punto de vista fisiológico, bioquímico, metabólico y hemodinámico que la gente desconoce y que por eso piensa que es un poquito fácil este manejo. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta siempre que manejamos el deporte es visualizar los objetivos deportivos reales que queremos alcanzar. Nosotros cuando planificamos, hacemos el macrociclo, los mesociclos, los microciclos, los morfociclos y hacemos las sesiones, tenemos que tener bien claros cuáles son los objetivos que queremos alcanzar, en qué nivel queremos llegar y hasta dónde. De acuerdo a lo que queremos alcanzar, tenemos las capacidades para alcanzar.
Entonces, esto nos lleva a que tenemos también que planificar los tiempos de preparación, la inversión que se necesita para hacer esta preparación, el acompañamiento permanente que debemos de tener como deportistas, o en el caso si somos del comité integrativo de la parte de salud y seguimiento, pues cómo vamos a acompañar los nadadores y los profesionales que nos acompañarán en este nuevo reto. Entonces, ahí hay que escoger pues bien el equipo interdisciplinario, que ustedes saben que hoy en día el deporte no debe trabajar en islitas. Todas las profesiones deben ser integrativas y apostarle a una misma meta. Bueno, por lo menos eso es lo que nosotros hemos tenido y nos ha dado resultado en muchos aspectos, en muchos países donde hemos estado colaborando y donde hemos tenido la oportunidad de trabajar con equipos que son potencia olímpica, como Hungría, China, Japón, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, España, y que pues de alguna manera Australia también, que de alguna manera pues esto nos lleva a plantearnos esta parte. Uno de los deportes que tenemos nosotros es el waterpolo, masculino y femenino, ¿sí? Que lo practicamos en agua. Son condiciones, como les digo, que para yo poder ser waterpolista tengo necesariamente que tener una base acuática, o sea, quiere decir que tenemos que hacer un proceso en una escuela de natación donde los procesos vayan identificados en etapas de iniciación, fundamentación, perfeccionamiento, una etapa de interfase, donde esa etapa de interfase es donde la curva de maduración biológica y maduración somática se dispara y que de acuerdo a estos perfiles biológicos y a través de ciertos exámenes nosotros perfilamos los deportistas de acuerdo a las potencialidades físicas, a las capacidades condicionantes del deporte, coordinativas que se vienen manejando desde chiquitos y que de alguna manera ese es como el papel del entrenador y del preparador físico. Tenemos aguas abiertas, esa es otra modalidad que nosotros hacemos. Tenemos nado sincronizado, masculino y femenino, individual y en equipo. Tenemos monoaleta. La monoaleta, por ejemplo, ustedes saben que pues, Colombia es potencia a nivel mundial en monoaleta. Tenemos más de 36 campeones mundiales en diferentes categorías. Tenemos una hegemonía en este deporte. En rugby, en hockey subacuático también somos potencia a nivel sub-20, sub-18 y mayores, tanto en femenino como en masculino. Tenemos en Colombia, por ejemplo, de las 16 piscinas para jugar rugby y hockey subacuático, las tenemos en Colombia, en Cali específicamente, en Medellín y en Bogotá. Tenemos el hockey subacuático. Esta es otra modalidad que se practica en esta área de la parte acuática, tanto femenino como masculino. Una de las, como decía, las 15 piscinas con vista panorámica la tenemos en Cali. Y pues la sede de la Federación de Actividades Subacuáticas queda en Cali en estos momentos. Apnea dinámica y estática, que es otra modalidad. Esta modalidad pues varía de acuerdo a unos aspectos reglamentarios de la federación y de acuerdo a todo esto pues tenemos el componente que es la infraestructura donde nosotros entrenamos. Con esto, entonces, ya teniendo en cuenta que tenemos varias actividades que se pueden realizar en piscina, entonces empezamos nosotros a formar los equipos y empezamos a tener nosotros que hacer pruebas de control deportivo en muchos aspectos. La parte antropométrica es supremamente importante. Esa parte antropométrica, la valoración antropométrica en los deportistas es supremamente importante porque de acuerdo a ese somatotipo que nosotros trabajamos,
donde graficamos la somatocarta, sacamos los perfiles antropométricos de acuerdo a lo que nosotros queremos y creemos que sea lo más asertivo posible para que el deportista tenga un buen rendimiento. Claro, la distribución grasa, los porcentajes de grasa, hueso y músculo inciden mucho. El nivel de complexión o robustez en el tamaño del esqueleto es supremamente importante para los deportes de agua. En otros deportes casi no, pues tiene mucha incidencia esta parte, pero en el agua, cualquier porcentaje de más o de menos, ahí la diferencia, sobre todo si son, por ejemplo, deportes acuáticos de tiempo y marca, es supremamente importante. No quiere decir con esto que los otros deportes que se trabajan en equipo no tengan incidencia en esta parte antropométrica. La parte antropométrica también incide mucho en la parte de nutrición a nivel deportivo para sacar los perfiles nutricionales para estructurar los ciclos de menú básico de acuerdo pues a las necesidades calóricas, gasto calórico, índice glicémico de los alimentos por regiones, de acuerdo a la rata metabólica que tenga el deportista y de acuerdo a la asimilación y los posibles procesos hemodinámicos y bioquímicos hepáticos, digestivos, pancreáticos y renales. Entonces, básicamente esto es un aspecto bien interesante. Se manejan pliegues, se manejan perímetros, se manejan diámetros óseos, alturas reales y aparente, y con esto se hace una estructura, se hace unos índices. Recordemos que en medicina los índices son aproximaciones, no son tablas para descartar, sino para orientar, porque mucho entrenador, mucho profesional del deporte y de la salud crea los perfiles y los índices para descartar. No, precisamente esto lo que nos va a ayudar es a modificar lo que estamos haciendo dentro del macrociclo de acuerdo a las competencias fundamentales, las competencias de paso y los chequeos periódicos que nosotros tenemos que hacer para, de acuerdo a estos chequeos y estas evaluaciones antropométricas, ver la modificación que se ha realizado a través del deporte en los tres aspectos fundamentales que estructura la antropometría, que es la parte mesomórfica, endomórfica y ectomórfica, o sea, hueso, grasa y músculo, y cómo esto se modifica, y entonces nosotros apuntamos a que ese deportista tenga las proporciones más asertivas para que se desarrolle dentro del deporte con una mejor incidencia a nivel de rendimiento nacional e internacional. Luego con esto seguimos el examen antropométrico, el examen odontológico. El odontograma es supremamente importante en estas evaluaciones. ¿Por qué? Porque pues nosotros, por ejemplo, manejamos la odontología neurofocal. ¿Qué es la odontología neurofocal? Es una teoría, se maneja desde Alemania, cuando estaban divididas las Alemanias en los países de la cortina de hierro. En muchos países se decía que cada muelita tenía una correlación neurofisiológica con ciertas áreas anatómicas y ciertos puntos anatómicos. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces dentro de las evaluaciones no tomamos en cuenta la evaluación odontológica, el odontograma y la profilaxis que se tiene que hacer en el deportista, los tratamientos de conducto y la higienización. Y entonces esto hace que mucho deportista presente algunas patologías crónicas y son por malos manejos y tratamientos a nivel odontológico. En el momento que el odontólogo especializado en odontología neurofocal hace el tratamiento respectivo, inmediatamente se mejora el deportista. ¿Por qué yo toco este tema? Porque muchas veces los deportólogos, los médicos, los galenos que trabajamos con medicina,
recetamos, pero no tenemos en cuenta esto y entonces inmediatamente por el manejo del dolor con algunos antiinflamatorios no esteroides, lo que estamos es alterando la parte hemodinámica del hígado y de los riñones y de las suprarrenales de los deportistas. Con esto nos hemos ahorrado muchos problemas a nivel inflamatorios, a nivel de desgaste, a nivel de esguinces, luxaciones, microdesgarres, desgarres y macrodesgarres que hacen que el deportista por estas lesiones quede por fuera de una justa deportiva y se pierda un campeonato, y esto le acarrea una incidencia a nivel de emocional, porque si se prepara 1 año, 2 años para participar, pues esto va a incidir. Otro aspecto fundamental dentro de los controles fisiológicos es la valoración nutricional que hay que tener en cuenta. Esa valoración nutricional tenemos que tener aspectos o variables como la cultura dietaria. La cultura dietaria depende mucho de la región de donde el deportista provenga. Si usted tiene una selección nacional de México, por ejemplo, cada región en México me imagino que tiene cierta cultura dietaria. Esa cultura dietaria quiere decir que la persona desde chico ha venido consumiendo ciertos alimentos y eso crea una cultura. Al paralelo a esa cultura, crea una memoria dietaria y esa memoria dietaria entonces empieza a, a exigirle esos alimentos que a través de la vida, del crecimiento y desarrollo, ha venido consumiendo el deportista, y entonces ahí el nutriólogo o el nutricionista tiene que tener muy en cuenta cuando hace la evaluación y la encuesta nutricional estos dos aspectos, la cultura dietaria y la memoria dietaria. Con estos dos variables, entonces empezamos a hacer la valoración de requerimiento calórico por sexo, de acuerdo a la talla, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la raza, de acuerdo al perfil antropométrico que hemos sacado anteriormente y de acuerdo al requerimiento calórico por actividad, distancia, por ejemplo, aguas abiertas, dependiendo si es 5K, si es 10K, si es 2K, si es 1K, natación, dependiendo la 100 metros, la distancia, si son 200 metros, si es semifondista, 400, 800, si es fondista, 1500, si es triatlonista, si juega rugby subacuático, si juega hockey subacuático. Recordemos que estos dos deportes son básicamente anaeróbicos, no son aeróbicos como los demás, porque se juegan por debajo de la superficie del agua. Y tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos jugando rugby subacuático y hockey subacuático con presiones negativas, y eso hace que el gasto y el requerimiento calórico pase por encima de los parámetros normales para el funcionamiento fisiológico de un deportista. Análisis de la sangre, análisis bioquímico. Esto es también supremamente importante que lo estemos manejando periódicamente. Vuelvo y repito, estos exámenes no necesariamente usted necesita o debe estar en rendimiento ni en alto rendimiento. Cuando yo hablo de rendimiento, yo siempre diferencio estas dos áreas, porque la gente piensa que hablar de alto rendimiento es una sola área. No. Rendimiento fase 1 es cuando el deportista participa a nivel de Copa Pacífico, a nivel de campeonato suramericano y centroamericano, panamericanos. Y cuando hablamos de alto rendimiento, ya estamos hablando de campeonatos mundiales y olímpicos. Son dos fases completamente diferentes que usted tiene que separar. Ahora, si usted va para un campeonato nacional, bueno, también es exigente, pero también tiene otra connotación. Lo que yo quiero con esto, señores entrenadores, señores doctores, señores preparadores físicos, señores dirigentes deportivos, es que nosotros tenemos que tener muy en cuenta que estos exámenes no solamente son para la gente que está en alto rendimiento ni en rendimiento. Esto también es para una selección máster de natación, porque de acuerdo a esto es que vamos nosotros a tener en cuenta
o vamos a darnos cuenta realmente de la condición de salud real del deportista en un momento histórico que él está pasando practicando la natación y los demás deportes. Recordemos que cuando nosotros hablamos de categoría máster, tenemos que tener en cuenta que la categoría premáster empieza a partir de los 25 años hasta los 35. Y la categoría máster inicia a partir de los 35 años hacia arriba y cada 5 años se clasifica la categoría máster, 35, 40, 40, 45. Ahora, esta clasificación no es hecha alegremente. Esto tiene un soporte y ahí nos metemos en la parte epigenética y epidemiológica. Y es que se ha descubierto que a partir del año 95, 98, 2005, 2015, 2020, la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles inducidas por malos estilos de vida y malos hábitos de vida se generan entre los 25 años y los 35 años. Entonces, en ese orden de ideas, esas categorías en natación lo que están haciendo es que si no fueron deportistas destacados y están haciendo una etapa de ese entrenamiento, lo que le está dando a la población es la oportunidad que haga deporte para disminuir factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles por el síndrome del sedentarismo que ataca al mundo, no solamente a México, no solamente Venezuela, no solamente Bolivia, España también, Estados Unidos, Gamberra, Australia, Inglaterra, Holanda, Alemania. O sea, hoy en día eso es una pseudopandemia. Entonces, en ese orden de ideas, viene a ser importante esta categoría máster, los que hacemos deporte después de los 25, 20, 30 años, que se supone que ya hemos salido de la universidad y pues tenemos que dedicarnos a una profesión y que no queremos dejar el deporte. Aquí hay una pregunta. En el análisis de sangre a un equipo de natación máster con edades entre 35 y 60 años, ¿qué puntos y qué mediciones hay que tomar en cuenta? Bueno, los estándares ya están dados. No quiere decir por eso no quiere decir que porque yo entreno natación, yo voy a tener estándares elevados. Ojo, cuando hablamos de natación máster, nosotros estamos haciendo deporte, pero no de alto rendimiento. Ya nosotros no podemos pensar en que vamos a hacer unas exigencias, por ejemplo, a llegar a hacer tolerancia a lactasia de entrenamiento, resistencia a lactasia de entrenamiento, tolerancia a lactasia de competencia, resistencia a lactasia de competencia. Porque usted mismo sabe, profesor Héctor, que para nosotros llegar a hacer entrenamientos bioquímicos a nivel de natación, tenemos que tener una muy buena capacidad aeróbica y buena potencia aeróbica para que el VO2 máximo nos lleve a esas tolerancias y a esas resistencias bioquímicas y metabólicas. Entonces, en ese orden de ideas, en sangre, simplemente es para ver si usted tiene alguna inmunoglobulina alterada, si tiene alguna patología en sangre, alguna infección, algún proceso inflamatorio recurrente, alguna infección a nivel de gastrointestinal. Por ejemplo, si usted no está asimilando bien los carbohidratos, los aminoácidos, las vitaminas, los oligoelementos. Para eso nos servirá a nosotros un examen o un análisis de sangre. El recuento de plaquetas es fundamental. Fundamental que usted lo tenga dentro de los parámetros normales. Si los tiene un poquito elevados, es normal por la actividad física. Pero el recuento de plaquetas
recuerde usted que el recuento de plaquetas en un nadador es supremamente importante porque recuerde que cuando usted hace actividad física, usted rompe fibras, rompe tejido, acelera los organismos que generan esos procesos bioquímicos y metabólicos a nivel mitocondrial, a nivel del miocito, que es la célula especializada del músculo esquelético. Y entonces, en ese orden de ideas, si usted produce por encima de los parámetros metabólicos que usted a cierta edad tiene para asimilar la acidosis láctica, genera alteraciones a nivel mitocondrial. Y esas alteraciones a nivel mitocondrial van a generar que no se produzca glutatión en la cantidad necesaria para que la célula del músculo cardíaco y el miocito y el músculo esquelético funcionen de cierta manera adecuada, pero que no sea lo tan elevada porque realmente estamos hablando de categoría máster. Y eso depende mucho de el historial de salud que tenga esa persona de 35 años a 60 años. Me explico. Si a mí me van a hacer un examen, yo tengo 68 años, si a mí me van a hacer un examen, un tamizaje fisiológico, y me lo van a comparar con uno de 40, seguramente el de 40 tiene el hígado como de 60, pero tiene 40 años cronológicos. Pero si a mí me hacen ese escaneo, yo puedo tener 68 años, pero mi hígado puede estar funcionando como un muchacho de 40. Entonces, eso es supremamente importante, tenerlo en cuenta. Por eso esto es individualizado y es el primer principio biológico del entrenamiento, la individualización. ¿Ok? Usted me habla de unas edades con un espectro muy grande. Es válido, de 35 a 60. Y los que nadan de 65 a 70 y de 70 a 75 es válido. Por eso no podemos descartar nosotros ninguna evaluación, porque para los entrenadores, nosotros que somos entrenadores, que estamos preparando el equipo máster, nosotros no podemos asumir que esa persona está adaptando lo que está haciendo en piscina o en diferentes deportes acuáticos de una manera efectiva. Nosotros tenemos que tener soporte científico sobre bases médicas a través de todos estos deportes. Por ejemplo, las mujeres pierden hierro cada que menstruan. Ahora, pueden decirme, no, lo que pasa es que a mí se me suspendió la menstruación a los 40 años. Entonces, ¿cómo se llama eso? Menopausia prematura. ¿Cómo hay otras señoras que tienen 50 años y todavía están menstruando? Poco, pero menstruan. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tendríamos que hacerle una ferritina en sangre para ver los niveles de hierro en sangre. Y usted sabe que el hierro, cuando se une con la hemoglobina, forma la oxihemoglobina y es la que transporta la molécula de oxígeno al músculo ejercitado, potencializando de esa manera la capacidad aeróbica y la potencia aeróbica. La capacidad aeróbica, la capacidad de captar oxígeno en los pulmones y estos que lo lleven al corazón. Y la potencia aeróbica es la capacidad de eyectar sangre oxigenada del corazón al músculo ejercitado. Entonces, todo eso se conjuga. Muy interesante la pregunta porque, vuelvo y te repito, independientemente de la edad que tengamos, no necesariamente quiere decir que entre los jóvenes ahora tienen mejor salud. Hoy en día la estadística epidemiológica está cambiando, por eso yo soporté por qué el máster empieza a partir de los 35. Entonces es fundamental que esto se haga periódicamente, ¿no? Tampoco asustar pues al deportista si sale alguna alteración bioquímica en sangre, tiene que hacerle un contraanálisis y de acuerdo a eso, pues bien interesante. Hay una cosa aquí en el análisis de sangre bioquímico muy interesante y son, bueno, no sé si la doctora va a hablar sobre eso, la doctora mexicana que maneja los indicadores oncológicos.
pero a través de la sangre nosotros podemos saber o proyectar si vamos a sufrir de cáncer y qué tipo de cáncer vamos a tener. Eso se llaman indicadores oncológicos. Y la gente, el hecho de que yo nade o que haga deporte no quiere decir que no me lo deban de hacer. Lógicamente, son exámenes muy específicos, pero yo como deportista, debiera de hacerme eso periódicamente, indicadores oncológicos, porque es una cosa bien interesante porque en este caso, pues la natación disminuye los factores de riesgo que están asociados con cáncer. Ustedes ya saben toda la connotación que tiene la natación, pero como estamos hablando de análisis de sangre, y también ahí pues nos van a aparecer las enzimas cardíacas que inciden sobre el ciclo cardíaco, diástole, sístole, la parte de hipertrofia cardíaca a nivel de el endotelio, el miocardio, el pericardio, el miocardio, las capacidades de válvulas mitrales, tricúspide y toda esa parte que exige el corazón. Entonces, es una forma de controlar que nosotros, a pesar de que estemos haciendo deporte, no estamos ni subestimando el deportista, ni sobreentrenando el deportista. Entonces, estos exámenes químicos, pues es la única forma donde el deportista, o la química no miente, porque usted muchas veces le pregunta al deportista o le hace preguntas como entrenador, como preparador físico, como jefe de delegación, y ellos dicen no. Bueno, el monitoreo durante las pruebas funcionales y toma de lactato en química seca. Esto es otra cosa que se tiene que hacer periódicamente. Hoy en día, los analizadores de lactato en química seca se pueden conseguir en muchas marcas, por ejemplo, hoy en día los chinos manejan un poco de estos tipos de equipos que en 10 segundos te damos una indicación de los porcentajes de lactato. Y pues ustedes saben que los porcentajes de lactato nos dan, primero que todo, un rango de recuperación del deportista desde el punto de vista bioquímico y metabólico, y también nos dan el rango de la zona de entrenamiento donde nosotros queremos manejarlo, sobre todo en natación. Esto aquí es fundamental, no estoy diciendo que en los demás deportes no sean, pero en natación, recuerden que de una zonita, de un R1 a un R2, nosotros podemos cambiar muy fácil. Entonces, haciendo estas pruebas de lactato en química seca, podemos estar controlando el nadador. Hacemos la pruebita, sacamos al nadador del agua. Si usted le va a hacer muestra lobular o dactilar, le seca bien, le pone la lanceta, le saca la muestrica y usted está controlando. Ahora, muchas veces me dicen a mí, no, pero Alfonso, estos son pruebas para deportistas de rendimiento y alto rendimiento. ¿Por qué? ¿O dónde dice, o dónde está el soporte técnico sobre concepto técnico de que esto no se le puede hacer a una categoría máster? Sería lo ideal, tener todo este equipo tener un equipo interdisciplinario, que se haga un comité científico y se comparta la información. Entonces, en este mismo orden de ideas, estamos planificando lo que nosotros estamos aplicando en el agua bajo soporte y evidencia médica. Y con esto, entonces, nosotros podemos modificar de manera más asertiva lo que usted planifica dentro de los macrociclos anuales, semestrales, bianuales o cuatrianuales. Entonces, básicamente, esa es como la orientación ahí. Aquí tenemos un test de esfuerzo con monitoreo de una anemoergómetro, una K41, y esto es una cosa bien interesante porque este es un examen de laboratorio. ¿Listo? Por ejemplo, ahora vamos a mostrar el examen que hacemos en natación, pero si usted no tiene piscina, entonces usted lleva su nadador a un cicloergómetro. Ese cicloergómetro tiene una constante ergonómica. Esa constante ergonómica es lo que nos da la fiabilidad y la valoración de que el test es confiable. Y con esto nosotros sacamos en tiempo real
por ejemplo, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, ¿sí? Directo, porque usted también puede sacar saturación de oxígeno indirecto o presión parcial de oxígeno directo dactilarmente, que también se puede hacer. Y la diferencia entre un laboratorio es que las variables son controladas y dactilarmente pues no son controladas, pero son parámetros indicadores. Los indicadores son aproximaciones, pero nos ayudan mucho a ver cómo realmente el nadador de aguas abiertas, el polista, ¿sí? El monoaletista, el rugbista, el hockeyista, nos está funcionando y cómo el cuerpo está adaptándose a todas esas cargas fisiológicamente en los diferentes sistemas que están estimulándose. Esta es una piscina ergonómica. Lo que nosotros hicimos acá en bicicleta, entonces lo hacemos en una piscina. Ahí tenemos el controlador, el anemoergómetro, donde el nadador está siendo valorado, pero en el terreno que él conoce, que es en el agua. Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos este test en banda o en ciclo ergómetro en nadadores a cuando lo hacemos en piscina ergométrica o ergonómica, donde pues tenemos unas variables controladas, hacemos una interfase con todos los datos que nos da la saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca, presiones de oxígeno, distribuciones metabólicas por segmentos corporales. Aquí podemos analizar el desgaste en piernas, el desgaste en los brazos, el desgaste en el tórax y las capacidades que tiene en cuanto al VO2. Entonces, es bien interesante. Dice Alejandro, más participación muscular y oxigenación. Sí, recordemos que cuando hablamos de oxígeno, una de las cosas que tenemos que tener en natación es que entre más superficie muscular tenga usted, pues más oxígeno va a gastar. Y entre menos superficie muscular tenga usted, ahí va a haber digámoslo así, una dosificación del consumo de oxígeno. Ahora, esto tiene que ver con una cosa muy interesante que estábamos hablando anterior a la charla, y es las cadenas musculares y los diferentes grupos musculares que inciden en la brazada, en la patada, en los movimientos de la espalda y del cuello con la cabeza. Por ejemplo, en natación, cada estilo, si usted nada mariposa, la incidencia de ciertos músculos son los que van a dar el VO2. Si usted es pechista, lo mismo. Si usted es mariposista, espaldista o librista. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener en cuenta que entre más músculo tenga usted, más oxígeno va a necesitar. Eso es como, para de pronto los que no son médicos, eso es como si usted tiene un tractomula de 12 llantas, pero el motor lo tiene de Renault 4. No va a funcionar. Y es lo mismo que si usted tuviera un Renaultcito 4, pero con un motor de un tractomula. O sea, va a gastar demasiada energía para la capacidad que tiene que dar. Asimismo en natación. Entonces nosotros en ese orden de ideas tenemos que calibrar, digámoslo así, a través de estas pruebas, qué es lo que vamos a hacer con el nadador para orientarlo de la mejor manera. Claro, pues todo no es 100% pues posible de hacer. Hay variables que de pronto nosotros no manejamos y que de alguna manera cuando nosotros hacemos los macrociclos, ningún macrociclo se cumple 100%. 100%. Entonces, eso no quiere decir que usted sea un mal entrenador, ni mal metodólogo, ni mal preparador físico. Simplemente que hay variables que no manejamos. Otro examen supremamente importante es la parte de la prueba de analizar las desviaciones de columna, escoliometría. Esto en natación sí que es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay muy buen deportista desde el punto de vista físico, pero
tiene asimetrías musculares asociadas a desviaciones de la columna, ya sea cifosis o lordosis, ¿sí? Y si tiene una retroversión de cadera con escoliosis, se acaba de completar. ¿Por qué? Porque esta mala posición de la columna con acúmulo de músculo inapropiado, una simetría muscular, va a generar un desgaste calórico y va a deteriorar la técnica de nado. ¿Ok? Y entonces en ese orden de ideas, pues es muy interesante que nosotros estemos evaluando al deportista a través de la escoliometría. Alejandro dice, en el caso mío, el L6, lumbares, cesta lumbar, claro. Y eso es cuando, recordemos que cuando a nosotros la columna se nos desvía, nosotros tenemos la posibilidad de sufrir hernia por desplazamiento o por aprisionamiento. Fundamental. Y si nosotros tenemos ese tipo de nervio, de hernia por desplazamiento o por aprisionamiento, los plexos nerviosos que salen, ¿sí? Por ejemplo, esa que tú dices en L6, fundamentalmente va a dar origen a una neuropatía inespecífica que la conocemos como una inflamación del nervio ciático. Y entonces inmediatamente tenemos que hacer una electrosonografía de tejido blando, una electromiografía para ver la conductibilidad del impulso nervioso. Y entonces ustedes van a ver que hay muchos deportistas que, vuelvo y repito, físicamente están muy bien, pero postularmente a nivel óseo, a nivel articular, por esta desviación, hacen asimetría muscular. Entonces, en el momento que dan la brazada, tienen ciertos movimientos que descargan a nivel del axis y la línea sagital y hacen mayor potencia en un lado que el otro. Y entonces eso, a nivel de energético y metabólico, es un desgaste, y a nivel vectorial, por fuerzas vectoriales y angulares, por ejemplo, la longitud del camino impulsor de una brazada cuando hay escoliosis es supremamente desgastante y acaba con alterar la cápsula articular del hombro y la cápsula articular de aquí de la columna, lo que hace que haya una inflamación. Y entonces inmediatamente eso pues se traduce en una disminución de la mielina, del nervio, el líquido sinovial se sale, y entonces por eso es que vemos nosotros en natación la mayoría de las afecciones de los nadadores son columna, hombros, codo, rodilla, cresta ilíaca y epicóndilo de tobillo y hasta cuello. Pero es porque esto muchas veces lo damos por entendido. No lo hacemos periódicamente y estos exámenes son desde chiquitos, ¿no? Desde que estamos en la escuela de formación deportiva, como había dicho antes. El otro examen que es fundamental es el electrocardiograma pasivo de 12 ramificaciones, identificando pues alguna alteración en la despolarización de las células cardíacas. Y de acuerdo a esto, tenemos pues hacer un diagnóstico diferencial donde el deportista lo que nos está diciendo a través de un electrocardiograma es que el corazón está funcionando dentro de los parámetros normales para el deportista, no dentro de los parámetros normales para una persona sedentaria. Y en este caso entra categoría máster, porque usted hace ya regularmente actividad física. ¿Listo? Inclusive, cuando nosotros hemos tenido alguna artroscopia de rodilla, una artroscopia de hombro, una artroscopia de codo, una artroscopia de cadera, y nos mandan a hacer natación como proceso de recuperación postquirúrgico, ahí es donde cambia este sistema a prescripción de ejercicios o parámetros clínicos a través de la natación. Y es el mejor condicionante que tiene una persona
cuando le han hecho cirugía artroscópica de corazón y de columna y otras patologías, fibromialgia. Entonces, el electro, el hecho de que no nos duela el corazón no quiere decir que estemos bien. Sí hay que monitorearlo, y desde chiquito. Porque muchas veces me dicen a mí, los niños no necesitan electrocardiograma. Qué pena con los colegas, los pediatras, los neonatólogos, los psicólogos pediátricos, los que manejan niños y piensan eso. Qué pena, eso está revaluado ya. Ya hay más o menos alrededor de 96 estudios donde demuestran que es necesario a los niños mínimo hacerle un electrocardiograma pasivo de 6 ramificaciones al año, mínimo, para asegurarnos de que no estemos nosotros por periodo de crecimiento y desarrollo y las edades sensibles, el corazón no esté alterándose, porque en muchas ocasiones esas escuelas no planifican, no regulan las intensidades, las frecuencias, las cargas que tienen que aplicarle de acuerdo a la edad que tiene el niño. Entonces es fundamental que nosotros tengamos en cuenta estas evaluaciones. Otro examen que nosotros es nuevo, es relativamente nuevo, es saturación de oxígeno en músculo. Esta medición en natación es supremamente importante porque nos va a dar una indicación de la fatiga neurofisiológica, localizada, generalizada. Y a través de este examen, entonces nosotros vemos si estamos sufriendo de hipoxia o de hipoxemia, tanto a nivel vascular como a nivel celular. Así de sencillo este examencito. Y las pruebas, pues, pulmonares, una espirometría, que es fundamental. La gente muchas veces no le pone cuidado a esta prueba de espirométrica y resulta que nosotros podemos en natación, vuelvo y repito, si usted está haciendo deporte en tierra, en el momento que usted se sienta mareadito, no pueda respirar bien, usted lo que hace es sentarse y se relaja un poquito. En el agua, estas fallas a usted lo pueden hacer broncoaspirar y puede alterar el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco. Y puede producir en un nadador una cetoacidosis o una lipoacidosis. ¿Por qué? Porque se altera a nivel respiratorio los hidrogeniones, las presiones parciales de CO2 y las concentraciones de bicarbonato de sodio. Esto es bioquímica aplicada al sistema respiratorio. Pero como esto muchas veces lo desconocemos o pensamos que no es relevante, por eso no hacemos las pruebas espirométricas. El entrenamiento de la fuerza en nadadores es también supremamente importante. Ese entrenamiento de la fuerza, pues, lo podemos hacer de diferentes maneras. Aquí yo tengo una fotico donde nosotros, pues, hacemos el entrenamiento de la fuerza en agua, en tierra también. Recordemos que para aguas abiertas es fundamental. Para aguas abiertas es fundamental, para rugby subacuático es fundamental, para hockey, para waterpolo, para natación, los que son mirlistas, los que nadan los 4 estilos, el mariposista, el pechista. Recordemos que en natación, lo que es el estilo espalda, libre y mariposa, tiene fase aérea. Esa fase aérea en natación es recuperativa. Recuperativa. Pero la técnica de pecho no tiene fase aérea. Si usted ve, todo el recobro y el recorrido es subacuático. O sea que se necesita mucha fuerza para nadar de una manera hidrodinámica, pecho. Sin olvidarse que la fuerza en natación hay que saberla aplicar. Hay un momento de aplicación. Y eso biomecánicamente e hidrodinámicamente tiene unos vectores de aplicación y gestos de optimización, que es lo que se llama la maestría en la neuroplasticidad de la natación. Por eso muchas veces nosotros
participamos en muchas pruebas, pero nos ganan por un toque, por una brazada, por una longitud del camino impulsor, por una frecuencia de patada. Eso se llama neuroplasticidad. Y todo esto se entrena con natación, con fuerza. Los entrenamientos de la fuerza en tierra, equilibrio, sobre todo en la parte en la parte patelofemoral, epicóndilo de tobillo, cresta ilíaca. En natación es supremamente importante entrenar el tren inferior, la patada. Es el 60% de los estilos y la gente no lo toma en cuenta. Si ustedes ven hoy en día en aguas abiertas, hay, o últimamente los nadadores ya hacen más patada. Anteriormente basaban toda la práctica y las competencias en la parte de la brazada. Hoy en día eso ya se ha cambiado. Bueno, y con esto, entonces nosotros tenemos efectos fisiológicos esperados. Con toda esta evaluaciones, con todos esos entrenamientos, con la secuencia, con las distancias, cuántas sesiones, tenemos efectos fisiológicos esperados. El entrenamiento a nivel de categoría máster se sugiere que sea en zonas submáximas, ¿sí? Donde el VO2, allí la cifra está equivocada. El VO2 es del 35 al 40%. Eso quiere decir que si usted tiene un VO2 de 35 al 40%, está manejando R1, R2 y puede pasar a R3, pero su máximo. Y las concentraciones de lactato van entre 1.8 y 2.5. Ya de 2.5 a 3.5 estamos manejando umbrales V1, V2 y máximo consumo de oxígeno. Esto se puede hacer siempre y cuando el nadador no haya parado y tenga unas condiciones de acuerdo a lo que nosotros acabamos de explicar a nivel evaluativo. Pero no asumir que él puede llegar a manejar R3 y umbrales porque sí, porque nada bien. La frecuencia cardíaca de entrenamiento, eso es un parámetro fisiológico que se tiene que hacer entre 168 y 180 pulsaciones por minuto. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca de entrenamiento es una forma de individualizar el entrenamiento y esa frecuencia cardíaca de entrenamiento pues nos da también unos parámetros asociados al VO2, asociados a las concentraciones de lactato y a la rata metabólica basal por actividad. Relación entre ventilación pulmonar total y consumo de oxígeno. Estos tres parámetros fisiológicos que yo toco aquí tienen que ver con ventilación pulmonar total y consumo máximo de oxígeno. Y los tiempos de entrenamiento elevados, la concentración de neutróficas, esas concentraciones neutróficas hacen que la capacidad de difusión del oxígeno se disminuya. Si usted esto no lo tiene en cuenta, entonces fisiológicamente, en vez de estar dándole salud al nadador, le está creando radicales libres, le está creando un estrés metabólico y por eso es que mucha gente en las categorías máster se retira, porque realmente le falta un poquito más de capacitación en los entrenadores y los preparadores físicos. Sobre todo que esto que yo estoy hablando aquí, en un curso presencial, lo mejor para que entienda el entrenador es que se haga esto en una piscina y él entienda cuándo metabólicamente se le sube el lactato y empieza a sentir hormigueo en el cuerpo, se le pone el labio cianótico, retinopatía ocular y la epistaxis y hay hiperventilación. Entonces, en el momento que haya estos parámetros fisiológicos por encima, empieza a no tener buen intercambio gaseoso y entonces las saturaciones de CO2 se quedan en el organismo y esto genera deuda, no déficit, deuda de oxígeno a nivel de cerebro. Con esto, muchachos, más o menos es lo que yo quería compartirles mi experiencia como fisiólogo, como evaluador en un laboratorio de fisiología y en una piscina, como entrenador de natación y como nadador máster, que en estos momentos soy, y un servidor más para ustedes.
Ese es mi, hasta ahí mi. Ay, ¿aló? Sí, doctor, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que pasamos a la parte de algunos comentarios de los participantes. Yo voy a checar si hay algún comentario en las redes sociales, en las transmisiones. Así es que por aquí, adelante, si alguien tiene Preguntas, alguna pregunta, alguna claro. duda, O si, o adelante, por si, favor. o si quiere complementar, o si quiere sumar, bienvenido. Todos aprendemos. Bien, yo pediría de favor que todos abran sus cámaras para vernos en una vista e irnos reconociendo por lo menos por este medio y entremos sí a este diálogo y antes agradeciendo al doctor pues que nos abre otro panorama que sí tenemos que considerar y nos obliga a estar indagando más para llegar en nuestra actividad a esa certeza que usted nos está mostrando. Sí, doctor, eso es cierto, chévere. Qué buena enseñanza. ¿Cómo podría bajar mi nivel de lactato? Ya que me dicen que tengo mucha acidez en el cuerpo. Ok, bueno. Marley, ojo, cuando nosotros tenemos elevado el lactato en el cuerpo, es porque realmente nosotros no estamos así metabolizando el lactato, ¿sí? Y segundo, recordad que vos producís bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato de sodio hace que se aclare el lactato cuando vos lo producís. Y lo otro es que hay que recordar que nosotros tenemos tres tipos de metabolismo: el glucolítico, el glucogénico y el gluconeogénico. Eso no se puede cambiar. En el momento que yo hago actividad física, nado, a medida que yo hago la hidrólisis, o sea, el agua me ayuda a metabolizar las sustancias que yo como para hacer combustión. En el momento que yo esa combustión la empiezo a realizar cuando hago actividad física, yo necesito oxígeno en buena cantidad. Si esa acidosis se mantiene, es porque yo no tengo buena capacidad pulmonar o sea, expansión pulmonar para captar oxígeno y que ese oxígeno me llegue a la célula, a la mitocondria y me metabolice el lactato. Entonces quedan residuos de sales de lactato que luego se vuelven ácido láctico. Entonces, básicamente, la sugerencia mía es que tenés que entrenar más trabajo aeróbico. Hay una explicación. ¿Por qué más trabajo aeróbico? Porque resulta que cuando yo hago trabajo aeróbico continuo, submáximo, a nivel de la célula muscular se produce un efecto fisiológico que se llama biogénesis mitocondrial. Y esa biogénesis mitocondrial no es más sino que a medida que vos estimulas la célula y crece el tejido muscular, por cada centímetro cuadrado de tejido que vos tengas, tenés que multiplicar las mitocondrias para que haya mayor respiración y haya menos acidosis. Y ese es uno de los grandes factores que hay a nivel de deporte, que la gente no entiende la importancia de la zona aeróbica. La gente muchas veces piensa que está entrenando en R1 o en R2 y está perdiendo el tiempo. No. El 92% de una biogénesis mitocondrial se realiza en trabajo aeróbico. El resto se realiza en trabajo anaeróbico. Entonces, lo que yo quiero para aumentar el metabolismo a nivel interno, mitocondrial, y que no se acumule ácido láctico, porque entonces fallaría ahí el ciclo de Krebs y el ciclo del ácido pirúvico, que eso es bioquímica. Lo que yo necesito es que entre más masa muscular y entre más entrenes vos,
se dupliquen las mitocondrias, haya mayor oxigenación y menos se acumule el ácido láctico y se retarde la fatiga. Eso es una. Y lo otro es, cuando vos terminás de hacer una actividad física, vos tenés que hacer un afloje. En natación le llamamos afloje. O recuperación activa. Esa recuperación activa tiene que ser muy cadenciada precisamente para que las concentraciones de bicarbonato de sodio suban y se acalaren las concentraciones de ácido láctico que has producido vos durante el entrenamiento. Y tercero, fundamental, el tipo de hidratación que estás utilizando en la práctica. Si usted es de esas personas que toma Gatorade, 220, Vive 100, Aquasport, Red Bull, pues la está embarrando. Déjeme decirle que la está embarrando. ¿Por qué? Porque bioquímicamente esas bebidas hidratantes comercialmente no medicalizadas tienen componentes que hacen que a vos se te altere los ciclos metabólicos por sustancias que son, alteran esa parte bioquímica, benzoato de sodio y tartracina. Pero como eso no se lo venden a usted cuando le dicen, tome el Monster. A usted le venden el Monster, ¿cierto? El que tiene unas cosas verdecitas. Y le dicen ahí, si usted lee la ficha técnica, dice, tiene glucocorolactona. ¿Usted sabe qué es la glucocorolactona? ¿Usted por lo menos tiene idea qué es eso? Usted lo produce. Usted produce la glucocorolactona a través del hígado, venas portas y pasa al torrente sanguíneo. Y es un regulador energético. El problema está que cuando se hace en laboratorio ya tiene enzimas para que no se descomponga y entonces eso es factor desencadenante de cáncer y altera la parte bioquímica. Pero eso no se lo dicen. Entonces, eso también puede estar pasando. Entonces, lo ideal sería esas 4 cosas que te dije yo. Todos cuando nadamos producimos acidosis. ¿De qué va a depender de que se quede mi cuerpo? De la parte de compensación, supercompensación y el tipo de actividad que yo haga cuando termino la fase central del entrenamiento, que eso lo tiene que tener muy en cuenta el entrenador. Y tiene que decirte cuánto vas a hacer, con qué frecuencia de brazada, cuánto vas a respirar, con qué frecuencia de patada, qué coordinación entre patada y brazada, ¿sí? ¿Qué ejercicio vas a hacer para aflojar? Porque eso hace que entonces vos aclares las concentraciones de lactato. ¿Listo? El doctor tiene la mano alzada. Sí, gracias. Bueno, Cuéntame. 2 preguntas, 3 ¿Sí? preguntas si se puede. Uno, ¿se utiliza la Perdón, bioimpedancia en el perdón, caso de la doctor. antropometría La para... Perdón, doctora. Le queríamos pedir al doctor Barbosa si dejara de compartir la presentación y así ya Espérate. se amplían las pantallas. Sí, ya. Espérate un momentico. Adelante, doctor Jorge, perdón. Espérate, a ver, ¿cómo es que yo hago aquí? Dejar de compartir abajo de la pantalla viene un diálogo en verde. Espérate un momentico, sí. Bueno, Al lado de levantar la mano. espérate porque es que no la tengo aquí abierta. Ay, hijo de madre. Mientras le voy preguntando. Ahí la dejé de compartir. No, aún sigue. Espérate. Mm, La pregunta Ah, en lo que sí, dale. está cerrando. Una, ¿se utiliza impedancia bioeléctrica en los controles y con respecto a la antropometría? Sí, La segunda, si la dieta, la cantidad para compensar un entrenamiento fuerte, tiene, digamos, un ciertas recomendaciones en cuanto a volumen y contenidos por la asimilación de esa cantidad.
Y la tercera sería Pero, doctor, venga, cuando usted me dice que cantidad es en cuanto a proteína completa o incompleta, carbohidratos, ¿en qué sentido? pues digamos, hubo un entrenamiento y le recomiendan a un nadador, pues ya nadaste tanto, tuviste ¿Qué un tipo gasto de calórico, entrenamiento? sí, gasto calórico, y Sí, ahora para que pero compenses esas calorías, necesitas una ingesta de tantas calorías y estos componentes. ya, ojo, ojo, doctor, porque nosotros en natación manejamos entrenamientos aeróbicos y anaeróbicos. Los entrenamientos aeróbicos duran cierto tiempo y los anaeróbicos, como son con una intensidad un poquito más altas, duran entre 40 segundos y 180 segundos para una buena exigencia. Y usted sabe que para los entrenamientos anaeróbicos, la base fundamental energética son los carbohidratos de cadena ramificada simples, no complejas. Los complejos debieran de suministrarse después de terminado el entreno. Y la carga proteica tiene que ver mucho si es proteína completa e incompleta. Los dos son dos tipos de proteínas. La completa son los huevos, la carne, la leche y sus derivados. Y la incompleta son vegetales verdes como espinaca, brócoli, coliflor y acelga y las pepas. Las dos tienen que balancearse. Acuérdense que cuando yo veo la escala de clasificación de los nutrientes, las proteínas son reconstructores que mantienen y mejoran masa muscular y tejido. Eso es fundamental. Siempre que yo termino un trabajo en agua, tengo casi el 48% de destrucción de masa. ¿Dónde voy a reconstruir esa masa? No comiendo, no comiendo. Yo la regenero durmiendo, no comiendo, durmiendo. Y eso es lo que la gente cree. Depende de lo que como, yo reconstruyo el músculo, ¿no? El músculo es la fuente, la dieta es la fuente que va a reconstruir el músculo, pero la forma en cómo yo regenero es durmiendo. Y eso es otra cosa. Yo tengo que tener un número de horas para dormir. Eso es otra cosa que la gente no tiene en cuenta. No verme bien. Y en categoría máster sí que es cierto, porque hay veces que, según ellos, no tienen tiempo. Mucho trabajo. Yo soy gerente. No, yo soy el director ejecutivo. Entonces, hombre, o sea, pongan, y después se enojan con los amigos porque no tienen el mismo rendimiento de los otros compañeros del equipo. Entonces, todo eso va generando. Ahora, ¿se acuerda que cuando yo expliqué lo de la dieta, yo tengo que tener en cuenta la cultura dietaria y la memoria dietaria? Yo no puedo suministrarle a una persona vitaminas, aminoácidos, oligoelementos y proteínas de acuerdo a lo que él gaste, sino de acuerdo al nivel de asimilación, de acuerdo a la cultura dietaria. Y combinar, bueno, la sugerencia es combinar proteína completa con incompleta. Ahora, para yo regenerar esa masa muscular y esa regeneración a nivel de glucógeno hepático, circulatorio y muscular, hay que tener en cuenta el índice glicémico de los alimentos. El índice glicémico de los alimentos es el factor que tiene el alimento para aumentar, mantener o bajar el azúcar en sangre. Y eso es lo que tendría que hacer el páncreas a través de las células islotes cuando producen insulina. Y en natación, como se gasta tanta energía calórica y metabólica, esos índices glicémicos tienen que ser muy altos previo al entreno, regulares durante el entreno y altos después del entreno, de acuerdo al índice glicémico. Entonces, ahí se va balanceando, mi doctor. Ahora, bueno, para eso nosotros pues generalmente tenemos la ayuda del nutricionista, ¿no? Que es que nos hace esos cálculos. Pero muy buena la pregunta, porque muchas veces tenemos, por ejemplo, hay países que son muy variados en comida, pero no sabemos variarla ni mezclarla. Entonces comemos siempre lo mismo.
Y ahí también el nadador, digamos que por desconocimiento, tiene una malnutrición, no es nutrición, sino una malnutrición, porque no sabe combinar. Lo otro es que cuando consumimos proteínas, tenemos que acompañarlas de un jugo cítrico, porque el ácido ascórbico asimila mejor la proteína. Pero si yo voy a comer o por ejemplo, un filete de pollo de 450 gramos y lo acompaño con un jugo de guanábana en leche, o sea, lo va a asimilar, ¿no? Pero la rata de asimilación va a ser mínima. Y a nivel de cilios, que es en el segundo tercio del intestino donde se asimilan las proteínas, va a retardar más. Entonces el vaciamiento gástrico va a ser mucho más pesado y eso sí que incide, por ejemplo, de una sesión de entrenamiento a otra. O si usted tiene, por ejemplo, una serie de clasificación y luego una final, eso incide muchísimo. Muchas gracias, doctor. No, a ustedes muy amables. Y damos paso pues a todas las dudas que están aquí en el chat. Y quiero saludar a Marcos Salazar, Salcedo, vea, representante del ASCA en México, compañero mío del ASCA. Hola, Marcos, ¿cómo vas? Hola, Sí, hola, bien, bien. ¿Y tú? bien, Disculpa que hermano. esté tarde a la conferencia. No la vi toda, pero estuvo muy interesante lo que me tocó escuchar. Todo tranquilo, chévere. Si quieren aportar, bienvenidos, todos aprendemos, pregunten. Esto es para aclarar, de pronto para aprender un poquito. Y si tienen algo que aportar, bienvenido sea, porque la idea es que pues aquí nos enriquezcamos todos y que de alguna manera, pues bueno, cada día mejorar, ¿no? Cada día mejorar. Bueno, nada más ahorita en este espacio, ¿qué tan relevante es el utilizar los monitores de frecuencia cardíaca durante el entrenamiento? Bueno, los monitores de frecuencia cardíaca, aparte de ser un rango fisiológico de entrenamiento, también hoy en día hay unos equipos que miden el BFC, que es como la asociación de la fatiga al entrenamiento de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Entonces, la frecuencia cardíaca también nos va a ayudar a los rangos de asimilación de la fatiga y las horas que nosotros tenemos que recuperarnos entre una sesión de entrenamiento y otra. Son rangos pues supremamente importantes, aparte de tener las frecuencias cardíacas de entrenamiento. Ujú. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Aprovechen porque tenemos aquí ahora a un representante de primer nivel, ¿sí? Para nuestro mundo, que es de primero, y no siempre tenemos esa oportunidad. Yo, Recomienda, perdón, que aquí hay una pregunta aquí que dice, ¿recomienda el uso y consumo de suplementos preentreno y postentreno como creatinina? Ah, buena pregunta. Héctor, Héctor, ¿cómo vas? Ve, esa pregunta es bien interesante. ¿Por qué? Porque generalmente la gente asume que la creatinina va a recuperar energéticamente al deportista y va a aumentar la regeneración de fibra muscular. Pero no es necesario si vos tenés una buena alimentación, porque vos producís creatinina. Y ese suplemento o ese complemento, generalmente, bueno, generalmente, acuérdate que ay, gracias por volverme a la pantalla. Esa creatinina, generalmente la deshidratan, la venden en polvito y la deshidratan o en frío o al calor, que es lo que llama iofilización. Entonces, en la ficha técnica te ponen un nivel de concentración. Y empezando por ahí, pues realmente te venden lo que no es. Y segundo, yo siempre sugiero que en vez de suplementar, incrementen los alimentos que te aportan creatinina naturalmente. ¿Por qué? Porque estos suplementos que venden cargan el metabolismo renal y el hígado. Entonces, a medida que vos consumís esos suplementos,
eso va quedando como unos remanentes allí pegaditos. Y entonces toca que al nadador hay que ponerle unos sueros ortomoleculares por vena y aplicarles unos drenadores hepáticos y renales para que saquen las trazas de lo que queda en todo lo que vos le das químico. Y entonces inmediatamente, por ejemplo, una persona cuando toma creatinina, a largo plazo y a mediano plazo puede tener alteraciones hepáticas. Por ejemplo, resultar con hígado graso y así no tome, pero es el efecto del remanente que queda del suplemento, del complemento que vos le des. Entonces, la sugerencia mía es aprovecharlo, la variedad que hay de alimentos que nos aportan este tipo de enzima metabólica y entonces nos suministrar pues a través de la parte nutricional. Otra cosa que es que cuando nosotros consumimos creatinina, también se nos dispara la miostatina. ¿Qué es la miostatina? Nosotros tenemos hormonas que nos hacen hipertrofia muscular, ¿sí? Pero hay otras hormonas que regulan esa hipertrofia. Entonces, muchas veces, por el efecto de la creatinina, se dispara la miostatina y entonces vos vas creciendo muscularmente, pero no no en la forma ni energéticamente que debe ser. Es porque se contrarresta con la miostatina y la polistatina, que son dos sustancias que te van a regular, digamos, el crecimiento energético y muscular. Y eso en natación sí que ha pasado. Entonces, sugerencia es, entre mejor alimentación natural tengamos mejor. Ok. Y tratemos de no dejarnos llevar por los avisos. Por la moda, doctor, está muy de moda ahorita el tomar suplementos preentreno, posentreno, como la creatina monohidrolizada, efectivamente, es un Monohidrolizada. un polvito blanco, y los BCAAs, los aminoácidos esenciales para pues una pronta recuperación. Pero sí me hace clic el que, bueno, si tenemos una buena dieta, pues obviamente con eso debe de bastar, ¿no? Para poder recuperarnos adecuadamente después de un entreno exigente en natación. Claro. Y también la dosificación. Hay gente que, por ejemplo, toma y entonces, digámoslo así, el amigo fue el que le dijo que tomara. Y entonces él toma y toma y toma y resulta que la gente se le olvida que cuando yo, por ejemplo, tomo algún suplemento, en algún momento yo me voy a retirar de natación. Vamos, yo estoy de 16 años y entonces tomo creatinina, 17. A los 20 le dice, no, profe, me tengo que retirar porque es que en la universidad no me da tiempo. Todo lo que él tomó, inmediatamente eso crea una memoria metabólica y eso le crea efectos colaterales. Entonces eso también los muchachos muchas veces no entienden esa parte, profe, y hay que explicarles. Y a los papás también, ¿no? Perfecto. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Muy interesante la plática. Muy amable. Bueno, bien. No, muy amable a ustedes por las preguntas. ¿Quién más tiene otra preguntita? Dice, ¿puede usar geles allá? Esta pregunta, por ejemplo, ¿se pueden usar geles antes, durante la competencia en aguas abiertas y qué recomienda para la hidratación post competencia? Bueno, en aguas abiertas se está utilizando unos geles que son de maltodestrina. La maltodestrina, ustedes saben que es un tipo de glucosa de asimilación rápida porque es simple, ¿sí? Previo, ¿sí? Durante la competencia, pues usted en aguas abiertas no puede consumir. Posterior a la competencia, la primera media hora después de la competencia, usted puede consumir, por ejemplo, la recuperadores energéticos y glucolíticos. Pero esto no tiene que reemplazar la comida post-entreno. Ojo con eso, porque es que la gente muchas veces sale de la competencia y cree que porque ya se consumió la maltodestrina, entonces por cansancio no le da hambre, no. Nosotros tenemos que necesariamente tener una dieta post competencia, post entrenamiento,
que nos recupere todo, los mini equivalentes del torrente sanguíneo y todo lo que hemos oxidado durante el entrenamiento de la competencia. Y, por ejemplo, la hidratación. Yo, en el último Congreso de Fisiología del Ejercicio, se armó una polémica por las bebidas hidratantes, pero resulta que mucha gente, digámoslo, pues que no tiene la capacidad monetaria para estar comprando cierto tipo de hidratante, ¿no? De marca, digámoslo así, que lo que yo ya lo dije, pues es lo más malo, pero es lo que más vende la televisión. Entonces, se homologó, digámoslo, una formulita que escoger en 1 litro de agua, agua de la llave, exprimirle 10 limones, vitamina C o ácido ascórbico, aplicarle una pizquita de sal, sodio, una pizquita de azúcar, glucosa, y una pizquita de bicarbonato de sodio, los que venden ahí en la tienda. Usted lo revuelve, lo pone a enfriar y usted se lo lleva para el entrenamiento. Eso que yo estoy diciendo está en fase 3. ¿Qué quiere decir? Que ya hemos hecho muestreos y evaluaciones a nivel hidrolítico de recuperación. Y nos ha dado muy buen resultado, tanto con niños, con adolescentes y con gente adulta en máster. Y si ustedes ven, chicos, ahora que están ahora que vean lo del campeonato en París y el campeonato que está pasando ahora en fútbol, miren que ellos tienen unas bebidas. ¿Ellos qué hacen? Abren la bebida, se toman un traguito y lo botan. ¿Por qué no se lo toman? Por lo que yo acabo de decir. Y eso tiene una explicación psicofisiológica. Cuando usted toca esas bebidas, inmediatamente la lengua tiene un transmisor aquí a la parte del cerebro donde estimula energéticamente los gluconeuropolisacáridos y por eso es que ellos siguen teniendo buen ritmo, pero no necesariamente lo tienen que tomar. Y todo eso se desconoce. A nivel de propaganda, pues nunca lo dicen, porque si usted le dice, tome Red Bull, pero en 3 meses le da cáncer hepático, pues no lo compra. Tome Vive 100, ¿sí o no, doctor? ¿Es así? Si a usted le dijeran eso, usted no. Y yo conozco papás que le llevan Gatorade a los niños. Y luego vienen con las insuficiencias renales, con problemas de hipertensión, niños de 8 o 10 años. Inmediatamente uno le hace un recuento, uroanálisis, y ahí sale trazas de benzoato de sodio y tartrazina, inducidos por bebidas energizantes. Entonces, la bebida que yo acabo de decir, eso se sacó como una medida alternativa para la gente que no tiene plata, pero que hace deporte. Por ejemplo, esos niños que entrenan en África, en esos países que son fondistas, ahí tienen la bebida energizante. Y se está tratando de homologar esa fórmula magistral de acuerdo a las fases de investigación. Es simplemente eso es una alternativa. Ahora, con esto pues ahora no van a decir es que el doctor Barbosa dijo que el Gatorade era malo, no. El Gatorade es bueno y es malo dependiendo cómo lo utilice usted, pero como estamos hablando nosotros aquí, realmente a ver, por ejemplo, cuando usted me pregunta aquí de rehidratar y de hidratar, técnicamente hablando, cuando una bebida rehidrata o hidrata es cuando recupera los mini equivalentes del torrente sanguíneo. De resto, ninguna bebida hace eso. No la hace. La única bebida que se está sacando hoy en día y que cumple con ese requerimiento técnico médico es el agua de mar. Por eso el agua de mar se conoce como el plasma de la tierra, porque los 120 mini equivalentes que tiene la sangre tiene 105 y la sacan de Groenlandia y ahora la están vendiendo. Es cara, pero recupera los mini equivalentes.
Eh, a ver, ¿a dónde está el profe que me preguntó esa parte? Elsa, Parecía que había una pregunta, precisamente esa es la de Elsa, sobre la resistencia a la insulina y cómo demerita el rendimiento. lo de la resistencia a la insulina. Sí, a ver, recordemos que la resistencia a la insulina es cuando la sangre, usted consume mucho glucosa, ¿sí? Glucosa y entonces llega glucosa por el torrente sanguíneo a la célula. Entonces la célula ya bloquea la insulina a la célula para que regule ese paso. Eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Entonces ya la insulina queda en la sangre, no entra a la célula y ni se metaboliza. Claro, eso tiene consecuencias malitas, pero ahí es donde tiene que entrar en un tratamiento con un endocrinólogo y un bioquímico clínico para que le manejen esa parte. Claro, la natación le va a ayudar a regular, ¿no?, el proceso metabólico. Acuérdese que cuando hablamos de resistencia a la resistencia a la insulina no sale ni en 5 días, ni en 15, ni en 6 meses, ni en un año. Eso es una patología que es asintomática y se genera entre los 5 y los 15 años. Mejor dicho, un niño que empiece a hacer estos procesos, estas disfuncionalidades metabólicas a los 5 años, a los 8 años puede tener resistencia a la insulina, inducida por toda esta parte. Y ahí tenemos, por ejemplo, la culpa a nosotros, los papás, por las loncheras que les mandamos, por el tipo de alimentación que les sugerimos, que le alcahueteamos sin querer decir que si el niño se quiere comer una hamburguesita de vez en cuando, un perrito, ¿sí? Una salchichita, pues, pero es que hay gente que cambia la comida por esto, por un KFC. Entonces, todo eso altera esa parte metabólica y la parte de... Lo otro es que se altera un polimorfismo que usted tiene para la resistencia a la insulina, ¿no? No, pues si bueno, yo quiero jugar, ven acá. Pero, ¿perdón? Ven, que quiero jugar contigo. ¿Listo? Sí, por ahí hay un micrófono prendido, si nos hacen favor. Sí, ¿no? Y de pronto pensé que era una pregunta en vivo. Chévere. Bueno, muchachos, entonces yo creo que no más, no hay más. Doctor, pues muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy ilustrativo todo. Yo creo que todos se quedan con toda esta inquietud porque eso es lo que tratábamos en este diplomado, que puedan hacer esa necesidad de aprender más, no de seguir indicaciones, porque el tema principal de este diplomado es la natación consciente, ser conscientes de lo que realmente estamos haciendo y no vamos a crear una conciencia si no tenemos la información correcta para crear esos dilemas y realmente iniciar con nuevos hábitos, ¿no? Nuevos Sí, hábitos, sí. cambio de conducta, nuevos hábitos. Y por eso que decimos nosotros, crear una cultura de aguas abiertas no es el nadar, es el saber nadar y saber alimentarnos, saber lo que conlleva la natación de aguas abiertas, el tipo de entrenamiento, el tiempo de disposición, bioindicadores, todo el gasto calórico, cómo debemos recuperarlo, todo en sí, porque realmente, como nos decía Javi Mayorga, dice, que estuvo el año pasado con nosotros, dice, ciencia todavía no hay mucho comprobado en el tema de aguas abiertas, sí en piscinas, sí la metodología, los principios metodológicos, pero todavía queda un campo muy amplio en lo que es las aguas abiertas, sobre todo pues que se están haciendo distancias que pues, no habían hecho antes, ¿no? Entonces son sujetos de estudio muy limitados porque solamente una persona, Jaime Lomeli, ha hecho más de 90 kilómetros y otras pruebas más, ¿no? Hay historia de alguien que hizo todo lo que es de Cuba a Miami, pero bueno, son sujetos de estudio y debieron haber cotejado, llevado todo el seguimiento, haber documentado todo, hacer las pruebas permanentes, constantes, y después cotejarlas obviamente con otro para saber que sí, que no, porque son estudios de caso único,
y habrá que hacer las comparativas, ¿no? Correcto, sí, sí. Si es así, pues hoy en día hay mucha cosa por investigar. eh, Hay mucha cosa por, o sea, lo importante es que rompamos paradigmas que muchas veces manejamos por mucho tiempo y que la invitación es a que pues leamos, participemos de todos estos eventos académicos y compartamos, ¿no? Porque eso es lo fundamental. Y vea, hay que darle gracias a Dios que usted puede nadar, porque muchas veces nosotros cuando estamos enfermos es que empezamos a decir, hombre, yo hubiera aprovechado ese tiempo y resulta que yo pienso que nadar es lo mejor que hay. Yo sin desmeritar los otros deportes, pero yo pienso que nadar es lo mejor que hay porque usted se desestresa, pelea con el agua, discute con el agua, sale como nuevo. Y bueno, es una cosa bien interesante, ¿no? Sobre todo que en natación es un deporte donde nadie pelea, hermano. Usted nunca ve peleas. En cambio, Sí. en los otros deportes ahí ve uno, se ve unas golpizas. En cambio, en natación, pues, no, bueno, ya. Eso Bueno, es siempre y chévere. cuando siempre y cuando no sea waterpolo. Le Bueno, comento que yo sí, sí, tuve la fortuna de ser nadador los primeros 15 años bueno, 15 años, de los 7 a los 21 años. Fui nadador pues, de estilos de competencia de piscina. ya. Después tuve la oportunidad de jugar waterpolo. Hice nado con aletas y velocidad subacuática. Y también triatlón, ¿no? Los practiqué los 4. Uy, En ese caso, en los 4 días estándares para selección nacional, ¿eh? no, Así es pero que chévere, chévere, tenés una lo- base muy buena. era Y la base, ahora, más bien porque, y sí, ahora estás nadando en aguas abiertas. O yo estás nado en más en piscina ahora. En aguas allá. abiertas lo hago porque realmente las distancias que yo hago son pequeñas, entonces me basta con la natación que hago de piscina y el ritmo que le imprimo, pues no es el máximo. Y cuando quiero hacer aguas abiertas, pues conociendo los principios, sé que me tengo que entrenar, pues, pues estructurar un macro, ¿no? Porque realmente el tipo de competencia que yo conocí fue, pues, campeonatos mundiales y así, pues ya Chévere. no puede uno decir, bueno, me preparo y en 3 meses ya estoy listo, ¿no? Sabes que es un proceso muy completo, ¿no? Entonces, Claro, de eso claro. nosotros vamos a hablar con nuestros nadadores, de cómo programar pues un macrociclo, pero siempre haya uno anterior o un diagnóstico y todo eso, lo vamos a platicar más adelante con todos ellos, ¿no? Y saber, ahorita hace un momento que comentaba sobre la natación, yo lo escuché con nuestros amigos argentinos precisamente, de las iniciativas de ellos en su país sobre que hubiera más piscinas y la natación fuera una de las disciplinas deportivas que todo casi por obligación. ¿Por qué? Porque garantizaba una funcionalidad en la etapa adulta. Yo, por ejemplo, ahora lo veo ya que no puedo hacer, ya que ya no puedo correr, ya que decidí ya no hacer ciclismo ya de competencia o de largas tiradas, ahora regreso a la natación y soy totalmente funcional, pero ya en firme ya tengo una fibrosis de tobillo, ya no me permite caminar siquiera a una distancia larga, pero sí me permite el agua ser totalmente funcional, pero es gracias a las habilidades y a las natatorias, ¿no? A las habilidades motrices adquiridas y sobre todo pues en el medio acuático, ¿no? Que la ingravidez y puede haber hasta desplazamiento sin locomoción, le digo yo, ¿no? O sea, un Claro. estado de relax. No, pues yo te digo, yo todavía compito por salud, no por ganar tantos medallas y no por salud. Y sobre todo por demostrarle a mis alumnos y a mis hijos, hermano. Porque es que la gente muchas veces lo cataloga uno de máster como el viejito, ¿no? No, el viejito, pero cuando me ven a mí nadando, como les digo yo a los estudiantes de fisiología, mañana tenemos un test en piscina y luego yo hago el test en tierra con ellos. Entonces allí les voy yo callando la boca porque muchas veces creen que por la edad uno no tiene buena condición física. Y bueno, ahí va uno como mostrándole a esta juventud. Pero te digo yo, compito realmente
en suramericanos, en centroamericanos máster, en nacionales, en Copa Perú, Argentina, en Australia que me voy, es por salud. Ah, que me traigo mi medalla, sí. Y mis hijos se ríen. No, papá, es que usted es bueno. Le dije, "No. Lo que pasa es que yo no puedo desmeritar a nadie que se tire en un campeonato porque todos son buenos. Y eso es una cosa que hay que también, bueno, por lo te digo yo, el esfuerzo que uno hace allí, chévere, por lo menos no tiene uno la presión del patrocinador, ni de la federación, ni del Comité Olímpico, sino que uno compite es porque quiere y pasa rico y viaja y se relaja. Pero pues, chévere esa parte, ¿no? Chévere esa parte. Pero mira que yo pienso que cuando uno tiene una base, así como la tuya, o el que ha hecho deporte, la vida es muy diferente, completamente diferente. Y los amigos que se alcanzan en deporte son para toda la vida, hermano. Uno por eso le dice hermano, le dice ve o por el nombre. O sea, yo generalmente, la gente que conozco en natación de toda la vida, se trata uno bien y chévere, hermano. Yo pienso que eso es otra cosa que deja el deporte. El respeto, la admiración y sobre todo el compartir. Sí, definitivamente grandes ganancias. Pues yo gocé de la oportunidad y yo creo que todos deberían. Yo fui nadador de chico, como comúnmente esta propuesta argentina. Practiqué después todos los deportes, voleibol, básquetbol, ciclismo de ruta, de montaña, y ahora ya, bueno, tengo 50 años, regreso otra vez a la natación. Yo en mucho Chévere. lapso no competí la natación máster, no la competí, y ahora estoy regresando precisamente por eso, porque tengo intención de pues, estar ahora en eventos, ya estoy en eventos nacionales, y mi pienso es salir a la parte de pues, algunos eventos o hasta campeonatos mundiales máster. Y aguas abiertas no, porque yo siempre fui más potente de 100 mariposas, 50 libres. Entonces, aguas abiertas hasta ciertas distancias, no grandes travesías, pero sí hasta ciertas distancias ya, porque ya lo demás, la verdad, me necesito más preparación. Claro. Vea, y hay una pregunta que dice Mariel, dice que, bueno, ¿cómo se mejora, no? Para clasificar, que todavía no ha clasificado. Mariel, una de las cosas que hay que manejar muchísimo en natación es la técnica. Primero, tener una buena técnica. Segundo, trabajar sobre tiempos. Acuérdese que la natación es un deporte de tiempo y marca. Entonces, cómo se trabaja sobre tiempo? Pues el tiempo que yo me hago en cierta prueba y la marca que yo tengo que hacerme de pronto para clasificar a una selección municipal o nacional, ¿no? Entonces, sobre la marca que vos querés hacerte, es que uno debe de prepararse, no sobre la que uno tiene, es la marca que uno tiene que hacer. Y sobre eso saco unos porcentajes. Pero para yo mejorar el tiempo en natación, yo tengo que entrenar patada, brazada, técnica, trabajo aeróbico y empezar a hacer un trabajo de preparación física integral. Dormir bien, comer bien y sobre todo no tensionarse porque usted no logra la marca, porque ahí no, entonces no está haciendo nada. Juegue con eso y verá. Que yo creo que mejora y clasifica. Mariem, dice ahí, Doctor, señor. Doctor, pues muchísimas gracias. Bueno, Por tiempo vamos a cerrar sí, claro. agradeciendo de sobremanera su voluntad, su participación, esta cátedra tan ilustrativa y agradecer a todo el alumnado y a la gente que nos estuvo viendo a través de nuestras redes sociales. La próxima sesión creo que le toca al doctor Jorge Ochoa. Le vamos a invitar también que conozca el trabajo que vamos a exponer de los Me, demás ponentes. Y claro, pues me mandas muchísimas el gracias, ¿eh? enlace. Me mandas el enlace y si yo lo puedo, me conecto, no hay ningún problema. Me avisas. Con mucho gusto, yo ahí asistiré y aprenderé. Sí, claro, y además tengo el compromiso de mandarle mi ponencia para que obviamente lo que buscaba yo, pero fue la mía, la primera para al transcurso irle dando ese fundamento científico, que bueno, yo no estoy en el nivel de científico, pero ustedes sí,
Entonces ahí yo digo, honor a Ah, quien honor merece y a quien le compete, pues lo debemos hacer, ¿no? claro, claro, no, todos sabemos y tenemos potencialidades. No, pero chévere, chévere. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Un agradecimiento muy especial, doctor. Y pues bueno, cerramos sesión, cerramos también transmisión en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que están en esta sala y a la gente de Iberoamérica que nos va a seguir viendo a través de estas transmisiones. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo Bueno, muy y amable. saludos a nuestros amigos de Cuba. De Colombia. Y de Cuba, va para Cuba, ¿no? A Ah, trabajar. ¿también? Ah, sí, también, No, pero voy, sí, yo voy, pero de viaje no más. Claro, los amigos cubanos son muy chéveres, sí sabes que son bien interesantes. Sí. y bueno, pues toda la comunidad. Y por ahí está, ya el video lo compartí en el grupo de Sport, ¿cómo se llama? International, Sport International. Sport International. Sí, ya está ahí desde el principio. Chévere, chévere. Ok. Bueno, Bueno, hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hasta la próxima.